¿Qué tal? Buenas tardes, traders. ¿Qué tal están? Espero que bien, que estéis disfrutando el fin de semana con vuestras familias, con vuestros amigos y que, bueno, pues que estéis utilizando también para aprovechar, analizar y ver dónde podemos ajustar y ser mejores para la siguiente semana. Todas las semanas deberíamos estar trabajando en un punto en concreto en el cual, pues, sería para dar un siguiente salto a nuestro trading. Entonces, siempre analizar, sería importante siempre analizar, ¿no? Cada semana a nivel emocional, a nivel de si hemos cumplido nuestro trading plan, a nivel si podemos mejorar más todavía nuestro trading plan. Siempre es importante analizar un solo detalle de nuestra operativa y de de nuestro trading para ser cada semana mejor trader, ¿vale? Entonces es súper importante. A mí personalmente me gusta mucho los fines de semana, aparte de disfrutar con la familia, pues sin ningún tipo de mercado abierto, estar totalmente centrado en pequeños ajustes intento trabajar en uno en concreto durante la siguiente semana que he apuntado durante el fin de semana que sería interesante mejorar, ¿no? Entonces, siempre importante el seguir mejorando, nunca vamos a parar de seguir progresando tanto emocionalmente como a nivel, lógicamente, técnico y sería importante los fines de semana aprovechar para mejorar todo eso. Em, Siempre con nuestro disclaimer importantísimo antes de empezar, puesto que no es una recomendación de inversión lo que vamos a ver ahora, sino que lógicamente cada uno es responsable de sus propias decisiones a nivel de trading y solamente pues es a nivel educativo e informativo. Dicho esto, pasamos directamente a nuestro análisis semanal de pares cruzados, en el cual, bueno, pues esta semana ha sido una semana un poco extraña, puesto que muchos pares se ha quedado bastante en rango de varias operaciones que tenemos abiertas. Aquí tengo en turquesa, como ya sabéis, lo que tengo en turquesa normalmente son operaciones que nos ha activado esta semana o las llevamos teniendo de hace tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a analizar primeramente todo esto que tenemos en turquesa, la que nos sacó en stock, libra franco. Sé que algunos no os ha sacado, sino que a mí personalmente sí me ha sacado, pero vamos a analizar también Libra Franco, a ver qué podemos esperar de Libra Franco y para los que nos haya sacado, pues ver qué opciones tenéis, ¿vale? En ese par y analizar cuáles son las que podemos añadir durante esta semana con más probabilidad de éxito hacia nuestra operativa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las que son en azul oscuro? Vamos a pasar primeramente a las que tenemos abiertas, ¿vale? Australiano Yen ha sido pues una de las que, bueno, en principio ha estado bastante en rango, puesto que se ha pegado casi toda la semana en el mismo sitio, nada más que tenemos que ver el gráfico de H4, creo que el principio de semana pues fue viernes, aquí empezó. Fijaros, ¿no? Prácticamente no se ha movido prácticamente nada. El lunes empezó con una pequeña caída, luego generó un movimiento alcista el miércoles y luego posteriormente del miércoles se ha quedado totalmente en rango este par australiano yen. Entonces, yo personalmente estoy dentro, estoy protegido en break-even, aquí justamente en el punto 97.553 y estoy esperando pues el movimiento alcista de este trade debido a lo que, como ya sabéis, lo que nos seguís hace tiempo, tenemos todos los fundamentos a nivel de ventas interesantísimo y estamos esperando a llegar a una zona semanal institucional de alta calidad. Yo personalmente sigo manteniendo también el trade que tomamos desde aquí abajo, sigo teniendo bueno, pues me queda más o menos el 20% de la totalidad de este trade que sigue corriendo hacia mi favor, que lleva aproximadamente un 5-1, este trade en concreto, y el original en el que empezamos a entrar en este par australiano yen, y tengo previsto sacar el profit en el 50% del imbalance de la zona semanal. Por supuesto que ya más que protegido, y aquí hice una reentrada, como ya sabéis, en esa zona diaria que nos dejó hace unos días que era esta zonita de aquí de órdenes pendientes, entramos, vimos también que estaba generando bastante, fijaros las mechas, ¿no? O sea, esto es muy significativo. Cuando tenemos una zona de órdenes pendientes y vemos esto en velas diarias, estamos hablando de velas diarias, ¿eh? Fijaros la absorción que genera esta velas diaria, una, dos, tres y cuatro colas en una zona de órdenes pendientes. Y además, un punto importante, que por eso tomé el trade, es que justo antes de llegar a esa zona de órdenes pendientes, nos estaba dejando también ya mechas en el 50% del imbalance, por lo cual es una zona que era probable que generase una reacción
sigue generando todas estas mechas, no ha despegado todavía el precio como me gustaría y por supuesto que esperaré el precio hasta el 50% de imbalance semanal para ya así buscar, cuando veamos también la valorización a corto plazo más elevada, que es esta línea verde que tenemos aquí, que es la de corto plazo, ¿vale? Pues cuando lo veamos bastante caro el australiano con referente al yen, sería el punto de iniciativa para tomar este trade en corto con los fundamentos a nuestro favor para esa entrada en corto, ¿vale? Entonces, de momento seguimos en australiano yen en compras, lógicamente ya protegido, todo el mundo tiene que estar protegido en este trade y esperar aproximadamente al 50% de imbalance, que sería llegarnos y nos podría llegar a dar un 3,88, aparte de un casi 8-1 desde el trade inicial que tomamos desde esta zona semanal. Para esto, en cuanto a australiano yen, actualizado, vamos con libra australiano. Este trade igual se ha quedado bastante en rango, ¿vale? Yo personalmente de este trade, bueno, pues tengo hice 2 entradas en diferentes cuentas, en una mesa con break-even, como ya sabéis, lo expliqué la semana pasada, que no vi esa zona de H4, esta zonita de H4, y protegí demasiado pronto en break-even cuando estaba el precio, pues en una zona, creo que fue por aquí, por estas mechitas de aquí, ya puse break-even y no me di cuenta que tenemos una zona de órdenes pendientes en H4, efectivamente vino a recoger esas órdenes pendientes y luego posteriormente hizo un movimiento bastante fuerte. Ese trade, para los que no tomasteis ese break-even, ha dado ya un 2,1, bueno, ha dado más de un 2,1, ha dado un 2,60, que ya sería una buena forma de tomar beneficios. Hay un punto importante en este trade que, fijaros, esta velita de H4 de órdenes pendiente que nos ha dejado aquí, de altísima calidad, puesto que fijaros el movimiento, la inyección de capital que generó aquí, o sea, impresionante cómo cayó el precio una vez que dejó esta zona de órdenes pendiente en H4 y fijaros las mechitas que está empezando a dejar a llegar a esta zona de H4. Yo personalmente, si estoy dentro de este trade, en la otra cuenta, tengo puesto, por supuesto, break-even, porque además me está protegiendo esta vela de H4 esa posibilidad de que no me saquen break-even esta operación para que siga cayendo de esta zona de H4 de órdenes pendientes. ¿Vale? Entonces, si no sacan break-even, no pasa absolutamente nada. Y los que ya habéis tomado parte de beneficio, puesto que ha dado un 2,57 este trade, bienvenido sea y proteger esa parte en esa vela de H4 por encima de esa velita de H4 sería interesante. ¿Qué veo yo en esta operación? Vale, veo 2 puntos importantes. Uno es, si miro el gráfico semanal, fijaros el gráfico semanal, que se ve muy claro, ¿no? O sea, está todos los fundamentos alineados para compra, como podemos ver, valorización, comportamiento virtual de los comerciales y lo que es el interés abierto. Y la zona semanal no la tenemos hasta aquí abajo, que tenemos el 50% de imbalance y nuestra vela de órdenes pendiente con su versión preferida, versión amplia. Por lo cual, sería un trade interesante que este cayese como mínimo hasta el 50% de imbalance, que era mi idea principal. 6,93, un trade de altísima calidad. Perfecto. ¿Qué ocurre? Vale, hay un punto importante que si vamos al gráfico mensual, fijaros, tenemos una vela de orden expediente mensual y ya está tocando ese 50% del imbalance. Entonces, por supuesto que será interesante que ya sea zona semanal, pero no es nada descabellado que, por supuesto, se pueda ir desde la versión, desde ese 50% de imbalance mensual, ¿vale? Entonces, por eso importante, todos los que estén en este trade ya debéis de estar protegidos o haber sacado ya parte de beneficios. Yo personalmente tengo el break-even puesto por encima de esta vela de H4, puesto que es una vela muy interesante que puede generar reacción de caída. Veamos qué puede hacer aquí tenemos esta vela en contra, es decir, esta vela a nivel de demanda de H4. Vamos a ver entre este punto de venta y este punto de compra cuál termina siendo más fuerte para este par, ¿vale? Este punto de venta para caída de precios, muy probablemente desde aquí venga a parar hasta aquí y ya a partir de aquí veamos qué puede hacer el precio. Si termina yéndose desde el 50% de imbalance del mensual o termina finalmente yéndose hasta la zona semanal que hemos mencionado anteriormente. Entonces, bueno, es un par un poco enrevesado que tenemos ahora mismo con libra australiana, puesto que se podría ir de esa zona mensual y también podría caer hasta la zona semanal. Entonces, todos los que estéis dentro de este trade, precaución, protegidos ya en break-even, por supuesto, y
teniendo en cuenta estos 2 puntos a nivel de H4, que son los 2 puntos más intradía, más interesantes para buscar reacciones del precio y ver cómo funciona esta próxima semana este par de libra australiano, ¿vale? Pasamos a australiano yen. Pasamos a australiano yen. Yo personalmente, ya digo, este trade lo voy a dejar en break-even y me encantaría que llegase a esta zona semanal, ¿vale? Sabiendo que ya ha llegado a una zona mensual, ¿vale? Entonces, bueno, es un trade un poco más complicado de lo habitual, puesto que, bueno, pues siempre el mensual pesa más que el semanal y ya ha llegado a esa zona mensual. También hay otro punto que estoy observando aquí, que es que la valorización a corto plazo se está empezando a poner cara, ¿vale? Entonces, bueno, si se está empezando a poner la libra cara con referente al australiano, cosa que la semana pasada aún no estaba, por eso a lo mejor no ha terminado de cara este trade, ¿vale? Ahora sí se está empezando a poner cara, entonces es más probable de que esta zona que hemos mencionado de H4 sea más importante, vamos a ponerlo de esta forma, sea más importante que la zona que tenemos aquí abajo de H4 de demanda. ¿Por qué? Bueno, porque la valorización así no lo está diciendo. Nos está diciendo que la libra está bastante cara con referente al australiano. Lo más lógico es que este par siga cayendo un poco más, quizás hasta esta zona semanal. Pasamos a australiano neozelandés. Este trade nos activó la semana pasada, ¿vale? Ya hablábamos de este trade. Fijaros, los fundamentos están totalmente alineados para una gran venta. Teníamos una zona semanal. Personalmente, sabéis que os comenté de que toda esta zona era la zona semanal. Sé que algunos han entrado directamente en esta zona semanal desde este punto. Yo personalmente dije que iba a ser muy refinado en este trade y que me iba a ir sí o sí de la versión preferida de esta zona semanal y mensual. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba viendo de que como estaba subiendo de fuerte, iba a querer ser bastante refinado a la hora de entrar en este trade, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos dentro de esta zonita semanal y mensual y también era un punto importante que esta media de 200 quería como mínimo llegar a esa media de 200. Efectivamente, ya ha llegado a esa media de 200, estamos dentro de la zona mensual, media móvil de 200, refinamiento semanal, bueno, pues es un trade que con todos los fundamentos a favor, es un trade, fijaros también a corto plazo cómo está, fijaros la valorización, o sea, el australiano con referente al neozelandés está bastante sobrevalorado, es decir, está bastante caro y eso siempre es significativo de que debería de caer el australiano con referente al neozelandés, por lo cual otro indicio más de caída. Es interesantísimo este trade, muy interesante este trade para buscar ventas en cuanto a australiano neozelandés. Otro de los trades que nos activó la semana pasada fue el euro con el neozelandés, que estamos en algo parecido. Lo único que pasa que este me gusta un poco menos porque tenemos dos alternativas, cosa que en australiano neozelandés solamente tenemos esa en la que ya estamos dentro. En esta podemos ver también la valorización, el comportamiento virtual de los comerciales, el interés abierto totalmente alineado para ventas y vamos a ver cómo está a corto plazo el euro con referente al neozelandés. Fijaros que está también súper caro el euro con referente al neozelandés, señal de que debería caer. Nada más que tenemos que ver que cada vez que pasa eso, fijaros la última vez, ¿no? Que estuvo en esa situación, este punto de aquí, y fijaros la caída que produjo este par de euro con neozelandés o este punto de aquí, que pasó lo mismo, ¿no? Aquí igual hizo una gran caída. Aquí, por ejemplo, que fue, me refiero a corto plazo, la línea verde, ¿vale? Que es, como podéis ver, pone aquí short term, que es el corto plazo, que es la más significativa para mí. Y fijaros, en el momento que llega a estar sobrevalorado, automáticamente empieza a descender el precio. De nuevo, por ejemplo, aquí, fijaros, ¿no? En el momento que está caro, vuelve a descender el precio, ¿vale? Entonces, súper interesante. Estamos en un momento en el cual el euro con el neozelandés está bastante caro. Hemos pasado ya esta zona del imbalance del diario, ya esta zona no la tenemos, se ha eliminado por completo ese imbalance y estamos dentro de esa vela de órdenes pendiente diaria, ¿vale? Que es el refinamiento que hicimos dentro de esta zonita semanal que tenemos aquí. ¿Qué ocurriría si este trade nos sacan esto? Sencillo, entramos en la siguiente opción que es el otro semanal que tenemos un poco más arriba, ¿vale? Entonces, precaución con este trade. Yo personalmente tengo un 0.5 en este y si me sacase pondría otro 0.5 en la siguiente zona del euro con el neozelandés, puesto que todos los fundamentos están alineados y estamos en una zona técnica muy interesante, ya sea semanal o diaria.
Entonces, ambos trades nos activaron la semana pasada, euro neozelandés y australiano neozelandés. Y terminamos con euro franco de las operaciones que tenemos abiertas a día de hoy, en el cual, bueno, pues euro franco, como podemos ver, euro franco está haciendo unas cosas muy interesantes. Porque estamos dentro de una vela de órdenes pendientes semanal de altísima calidad. Fijaros el movimiento explosivo que generó y fijaros la cantidad de mecha que me está dejando en esta zona de órdenes pendientes, cómo se están absorbiendo todas esas compras y están dejando unas cantidades de mecha impresionantes en velas semanales. ¿Vale? Entonces, todo hace indicar que este trade debería de subir como mínimo a esta zona de liquidez, que son estos dos altos iguales, como podemos ver que tenemos aquí, ¿no? Entonces, súper interesante esta zona de compras. Todos los que estáis dentro de esta operación, bueno, pues ya tenéis que estar protegido, puesto que decíamos que teníamos aquí una que, como podéis ver, está siendo totalmente un obstáculo en diario, y vemos que sigue siendo un obstáculo, puesto que la semana pasada volvió a sacar una pequeña liquidez por aquí arriba y sigue generando retrocesos, ¿vale? Pero para mí tiene muchísima más fuerza, o es más interesante mi zona de demanda que mi zona de oferta. Por valorización, vemos que está bastante barato el euro con referente al franco, tanto a largo plazo como a corto plazo, y porque a nivel de lo que estamos viendo en el semanal, estamos viendo ese tipo de mechas súper interesante en una vela de órdenes pendiente semanal. Entonces, bueno, pues todo eso hace indicar que debería de subir este par, ¿vale? Es un par que, como el resto de pares, prácticamente ha estado totalmente en rango durante esta última semana, pero todos los que estéis dentro ya tenéis que estar protegido en este trade y, por supuesto, dejar correr un movimiento bastante interesante que puede preverse, por ejemplo, hasta esta zona diaria que tenemos justamente aquí arriba, que sería, como mínimo, estaríamos hablando o incluso más arriba, porque lógicamente estos máximos iguales está aquí arriba del todo. O sea, el objetivo para mí principal sería llegar a esta zona diaria que tenemos justamente aquí arriba, sobrepasando esta zona de máximos o sea, de máximos iguales, ¿vale? Entonces, muy interesante Eurofranco, muy interesante Eurofranco. En caso de que nos saque en break-even, vamos a volver a insistir en este trade a ver si nos dé otra oportunidad en algún momento, ¿vale? Puesto que veo muy interesante la oportunidad de compras en euro franco. El Libra franco fue el trade, a mí personalmente me sacó por spread, no sé por qué me sacó, porque tenía esto un poquito más abajo, pero bueno, finalmente me ha sacado, puesto que yo tenía en 1.06634, este de aquí, o sea, 1.06639. Nunca he llegado a tocar ese punto en el gráfico de Libra Franco, sin embargo, a mí personalmente mi cuenta de FTMO sí me ha sacado. ¿Vale? Pero bueno, poco que hacer. La lectura, como podemos ver, está bastante barato la libra con el franco, muy parecido a euro franco este par. Teníamos una zona de demanda institucional semanal de muy alta calidad, de muy alta calidad. Me encanta esta pausita antes de esta última vela semanal, pero bueno, es cierto que no ha hecho el giro que esperaba. Y bueno, pues para mí este par sigue teniendo la misma lectura. Considero que es una oportunidad de compra, pero actualmente, bueno, pues no veo absolutamente nada a donde apoyarme, puesto que lo último que ha dejado por aquí, a ver si no me equivoco, es una zonita de H4, que es esta. Es esta zona de H4, en el cual, bueno, pues al inicio de semana podría venir aquí y desde aquí irse para arriba, ¿vale? Entonces, los que estéis dentro de este trade, yo dejaría lógicamente esto donde está, sabiendo que tengo una protección para el inicio de la semana, que es esta zona de H4, que me debería de generar, si realmente vamos a irnos para arriba, nos debería de generar un movimiento desde esta vela de órdenes pendiente ya ascendente para esta semana, ¿vale? Entonces, los que seguís dentro del par, tened en cuenta esta zona de H4, y los que, bueno, queréis entrar con bajo riesgo, porque estaríamos hablando de algo de muy bajo riesgo, es decir, podemos bajar bastante nuestro riesgo aquí, porque estamos hablando de 22 pips solamente esto, con una posibilidad de subida bastante interesante, porque estaríamos hablando que nos podríamos ir hasta la versión preferida de esta zona semanal y mensual.
que daría, pues, imaginaros, ¿no? Un 5-1 prácticamente, por lo cual el stop podría ser muy bajito a nivel de riesgo en esa zonita de H4. Esto libra franco y pasamos a lo que tenemos pendiente durante esta semana, que puede ser que nos dé la opción de poder entrar, como nos pasó la semana pasada con euro neozelandés y euro neozelandés y ¿cuáles fueron las dos que entramos la semana pasada? Euro neozelandés y, si no me equivoco, fue australiano neozelandés, correcto. Vale, entonces tenemos euro canadiense pendiente, euro canadiense, que es esta zona semanal. Esta zona semanal refinada en diario, ¿vale? Aquí tenemos euro canadiense, vemos los fundamentos y una zonita semanal de muy alta calidad, en el cual yo personalmente lo tengo refinado esta en diario. Vamos a poner el diario, cuál es el refinamiento exacto. Lo tenemos hecho en el, no entrado en el imbalance, sino directamente en la versión, o sea, en la vela de órdenes pendiente primera que tenemos. Tenemos dos zonas de velas de órdenes pendiente en diario, que son esta y esta. Yo personalmente quiero proteger ambas, que ambas están dentro del semanal. Como podéis ver, pone diario más semanal, y ya esta es un diario que no está dentro del semanal. Entonces, quiero cubrir tanto esta como esta zona, no entrando en el 50% de imbalance, sino en la versión amplia de esa zona diaria. E incluso vamos a hacerlo esto un poco más interesante. Vamos a ponerlo en la versión preferida. Puesto que tenemos dos diarios, vamos a meternos directamente con la versión preferida. Aquí está, ¿vale? O sea, vamos a irnos mejor desde aquí, que nos va a dar mejor ratio riesgo-beneficio y vamos a poder proteger mucho antes la operación. Esta sí es la versión preferida de esta zona diaria y así vamos a tener un ratio mucho mejor. Nos vamos a ir mejor desde aquí. Yo personalmente me voy mejor desde esta zonita, que me va a hacer que tenga un stop. Ahí me gusta más, así me gusta más. Que tener un stop de 400 puntos, ¿vale? De 400 puntos estamos hablando de cubrir esas dos zonas diarias, pero ya eliminaríamos todo el 50% del imbalance más la versión amplia. Y me quedaría solamente con la versión preferida de la primera zona diaria más la segunda. Vemos también que la valorización debería de subir un poquito más antes de tomar este trade, que no me extrañará nada que cuando llegue a esta zona esté bastante alto esa valorización del euro con referente al canadiense. Entonces esto en cuanto a EuroCAD, Eurolibra, pues estamos exactamente igual, esperando a llegar a esta zona semanal y mensual, ¿vale? Que es esta en concreto, ¿vale? Estamos esperando que tenemos un refinamiento aquí hecho en diario y vemos que los fundamentos también están alineados para venta. Y en cuanto al neozelandés, esta de Eurolibra, estamos entrando por el 50% del imbalance del diario, ¿vale? Que es este de aquí, esta vela diaria, 50% de imbalance, y estamos entrando aquí justamente por ese 50% de imbalance dentro de esa zona semanal que nos hace que seamos más refinados dentro de esta zona semanal y diaria. Y mensual, perdón. Y por último tenemos el NZ de CAT, en el cual este trade, fijaros, ¿no? Cómo están los fundamentos. Súper interesante a nivel de compras. Ya estamos hablando de que este trade a mí personalmente me gusta mucho y desde hace mucho tiempo, pero el precio no ha dado absolutamente ningún tipo de opción y ahora está llegando a una zona que es la que me gustaba desde hace muchísimo tiempo, que es esta zona diaria que tenemos aquí, con ese 50% de imbalance más su vela de órdenes pendiente, en el cual yo tengo protegido hasta la última zona de H4, que tiene una zona de órdenes pendiente dentro de este diario, por lo cual me gustaría proteger como máximo hasta esta zona de H4 para reducir bastante esto a solamente 129 pips, sabiendo que tenemos un movimiento bastante interesante. Fijaros también en la valorización cómo está. Fijaros cómo está la valorización del neozelandés con el canadiense, que está súper barato, ¿vale? Después de la caída tan enorme que ha hecho en el momento que estaba súper caro y llegó a una zona de demanda de oferta institucional a nivel de órdenes pendientes. Y fijaros la caída por estar carísimo la moneda del neozelandés con referente al canadiense. Fijaros qué importante es la valorización de ambas monedas para tener claro cuándo entrar y cuál es el timing oportuno de este mercado. Entonces, bueno, está súper interesante. O sea, este trade llevo mucho tiempo esperándolo. Y si nos diese este trade durante la semana, pues sería
A mí personalmente me encantaría, ¿no? Que llegase el precio hasta esa zona del 50% en imbalance, que llevo bastante tiempo esperando a que llegue ahí el precio, ¿vale? Entonces, he hecho el repaso semanal de todas las monedas. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco trades abiertos actualmente y tres opciones de entrada que nos podría dar durante esta semana una opción swing muy interesante en cada uno de los pares neozelandés canadiense, euro libra y euro canadiense. Así que nada, espero que os sirva este vídeo de referencia en cuanto a los pares cruzados. Y bueno, pues vamos a ir haciendo actualizaciones durante la semana para ver qué opciones nos está dando el mercado cada día de la semana.